Saludos queridos amigos y hermanos de este canal, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Hoy día vamos a tratar 4 noticias bastante importantes que se han dado y que están relacionadas al cumplimiento de la profecía bíblica en varios aspectos. He decidido dividir los videos de noticias de ahora en adelante en 3 partes. La primera parte donde abordaremos noticias del tipo secular, lo que está pasando en el mundo. El segundo grupo de noticias será relacionada a lo que está pasando en el mundo religioso. Y el tercer grupo de noticias será sobre lo que está pasando dentro de la iglesia adventista. Entonces, con esa introducción como preámbulo y invitándoles también a suscribirse a este canal, a seguir la página de Facebook, los grupos de WhatsApp y también de manera muy especial y encarecida que puedan conectarse a las transmisiones que a partir del día de hoy, jueves 8 de junio, serán realizadas de manera quincenal mediante nuestra página de Facebook, donde estudiaremos las parábolas de Jesús. Vamos a hacer un repaso por todas las parábolas de Jesús, dándoles una aplicación para nuestra vida diaria, pero también una aplicación profética, así que no se lo pierdan. Sin nada más que decir, vamos con el video de noticias del día de hoy. Muy bien, entonces vamos con la primera noticia del día de hoy. Y bueno, comenzando con un asunto que nos atañe a todos, un asunto mundial, político, secular, podríamos decirlo de alguna manera. Vamos a ver esta noticia que ha venido sonando ya bastante tiempo. Varias personas lo han dicho, inclusive el propio Bill Gates, apenas terminó todo el asunto del virus, mencionó algo como esto y se ha venido repitiendo por muchas personas, por muchas autoridades, por mucha gente que está relacionada a este tipo de cosas, en la política, en la ciencia, etcétera. Se ha mencionado esto una y otra vez. Esta vez llama la atención porque se le ha puesto bastante énfasis. No sé si ustedes sabían que hace unas pocas semanas, creo que 2 como máximo, se llevó a cabo una cumbre sobre salud, sobre sanidad, una cumbre mundial, donde habló este señor, que seguramente a ustedes les suene, Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud. Esta persona, este individuo, estuvo al frente de todo lo que tuvo que ver con el virus y cómo se manejó. ¿Sí? Entonces, él en gran parte es responsable de los encierros, de las inyecciones masivas, de las medidas de precaución que se tomaron, de estas medidas, de estas reglas dictatoriales prácticamente que se implantaron en todo el mundo. Entonces, prácticamente es la mayor autoridad de salud en el mundo y él dice esto: la OMS avisará de que llegará otra con un potencial aún más mortífero. Estoy tratando aquí de evitar pronunciar ciertas palabras clave que si YouTube las detecta pues me censuran el video. Entonces voy a tratar de evitar pronunciar aquellas palabras, pero pueden leer aquí en el titular de lo que se trata. Entonces, ¿qué está haciendo esta persona? Más que una advertencia, a mí me suena una amenaza, no sé ustedes, pero podemos notar, ¿no?, cómo se nos está aquí avisando de que pronto vendrá una enfermedad aún más grave, algo aún más terrible de lo que ya vimos. Y claro, la enfermedad pasada, según lo que hemos hablado en este mismo canal y lo hemos reiterado muchas veces por nuestras redes sociales, realmente no tenía una mortalidad tan alta como se nos la pintó. Realmente sus efectos no eran tan fuertes o adversos como se nos lo pintó, pero sin embargo hicieron un gran revuelo de todo eso y vimos lo que sucedió en torno a esta enfermedad. Entonces, que ahora digan que va a venir una mucho peor, que va a suceder algo mucho peor, pues debe llamarnos mucho la atención y debemos prestar mucho cuidado. Ahora fíjense algunas de las declaraciones que subrayé que me parecieron más importantes. ¿Sí? Aquí el hombre en esta cumbre que hubo estuvo incitando, ¿no?, a que se hagan tratados internacionales para estar preparados ante futuras enfermedades, ¿no?, ante futuras enfermedades mundiales masivas. Entonces noten las palabras que se usan, ¿no? Noten lo que está aquí sugiriendo. Sí, es importante tener planes de contingencia, pero él está pidiendo tener protocolos internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Si hay protocolos internacionales, significa que también deberían existir organismos supranacionales que regulen estas cosas, que regulen estos protocolos y que vean que su cumplimiento se dé. En otras palabras, se le quiere dar más poder
a una entidad globalista, a una entidad que quiere controlar los aspectos a nivel mundial, los aspectos de salud por lo menos y políticos a nivel mundial. Entonces noten cómo se usa como de paraguas, de plataforma para impulsar estas agendas globalistas con excusa de la enfermedad. Muy interesante, ¿no es cierto? Entonces sí, miren, aquí está lo que les comentaba. Estas palabras fueron pronunciadas durante la Asamblea Mundial de la Salud. ¿Sí? Entonces no es cualquier cosa lo que pasó. Y esto se dio hace muy poquito, ¿sí? También él menciona, aún sigue existiendo la amenaza de que aparezca otra variante. Y ya hemos visto, ¿no? Han tratado de meternos variantes por todos lados, pero no ha tenido el mismo resultado o el resultado que esperaron, como con el primer brote, ¿sí? Entonces ha habido muchas variantes, pero aquí él está profetizando de alguna manera que puede surgir una mucho más fuerte. Por eso dice que promuevan nuevas oleadas de enfermedad y de muerte. Interesante. Otra cosa que él menciona, y las pandemias están lejos de ser la única amenaza a la que nos enfrentamos. ¿Qué dice él? No, esta enfermedad no es la única amenaza a la que nos enfrentamos. ¿A qué se estará refiriendo? Yo me pregunto mucho eso, ¿no? ¿A qué se está refiriendo exactamente este hombre cuando dice que no es la única amenaza a la que nos enfrentamos? ¿Cambio climático tal vez? ¿Invasiones de origen extraterrestre? Tal vez, sí, tal vez estoy exagerando un poco, pero aquí habla de otras amenazas. Y como hay otras amenazas de otro tipo, relacionadas con otros asuntos, pues él ve la necesidad de crear leyes, crear organismos y crear protocolos para proceder ante estas posibles amenazas, que no solamente tienen que ver con la enfermedad. Entonces llama mucho la atención. También menciona un mecanismo de preparación ante enfermedades en un mundo de crisis superpuestas y convergentes. Una arquitectura eficaz de preparación y respuesta ante emergencias sanitarias debe abordar emergencias de todo tipo. ¿Sí? Nuevamente, miren, habla de crear este tipo de protocolos y que sean aplicados a nivel mundial. Tedros considera que la reunión de alto nivel sobre preparación y respuesta ante las enfermedades que se celebrará este año podría ser una valiosa oportunidad para que los líderes tracen un mecanismo claro hacia ese futuro. Entonces, lo que ya se quiere y se pretende con todo esto es involucrar, es comprometer a los líderes mundiales para que adopten estas políticas. Y como último, menciona, necesitamos un compromiso generacional. Fíjense en eso, necesitamos un compromiso generacional de que no volveremos al viejo ciclo de pánico y negligencia, que dejó vulnerable a nuestro mundo, sino que avanzaremos con un compromiso compartido para hacer frente a las amenazas compartidas con una respuesta compartida. ¿Notan el lenguaje que se usa? Respuestas compartidas, compromiso compartido. Se quiere involucrar a todo el mundo con esto. Se quiere tener a todo el mundo actuando en torno a las políticas o a los recursos que ellos quieren implementar para combatir estas posibles amenazas, o más bien dicho, estas supuestas amenazas, que muchas veces ellos mismos crean, que muchas veces ellos mismos dejan que se expanda, que muchas veces ellos las lanzan para luego vendernos una falsa solución. Y pasa mucho. Lo mismo que pasó con este virus. Fíjense en cómo comenzó la historia. Este mismo hombre, que ahora está hablando de velar por el bien de la humanidad, de protegerlo, de crear recursos, de anticiparnos a posibles brotes de otras enfermedades, etcétera, etcétera, ese mismo hombre hizo silencio durante casi 3 meses de que había brotes de esta enfermedad, del famoso bicho, en China. Hizo silencio. Él sabía lo que estaba pasando ahí antes de que se diera el aviso oficial en todas partes, en diferentes países. Él sabía lo que estaba pasando, pero no dijo nada. Y ahora de repente se preocupa. Aquí está pasando algo, aquí algo no cuadra, ¿no es cierto? Entonces, no nos asombremos si de aquí a unos 3, 4, 5 años, o inclusive en este mismo año, en el siguiente, se anuncia un nuevo brote, se anuncia un nuevo bicho que cubra todo el mundo y nuevamente se implanten estas medidas autoritarias que se implantaron la vez pasada, pero con mucha más fuerza, porque según Apocalipsis 13, su único objetivo es llegar al control mundial.
y usan la crisis como excusa. La crisis es una gran excusa y el miedo es una gran excusa para llevar adelante este tipo de agendas. Y señalé con rojo esta parte. Necesitamos, ¿qué dice? Hacer negociaciones para un acuerdo relativo a las enfermedades, ¿no es cierto? Necesitan hacer un acuerdo común y un acuerdo internacional para cómo se van a manejar estas cosas. Entonces, ¿cuál es la única solución? Ir haciendo una provisión de un terreno en el campo, hermanos. Es la única solución que se plantea ante esto, porque estas medidas autoritarias tarde o temprano se vienen. Quién sabe más temprano que tarde, ¿no? Entonces, esa es la primera noticia. Vamos con la segunda noticia. Una noticia interesante, sumamente debe llamarnos bastante la atención. Esto está sucediendo en este mismo instante, ¿sí? Esta semana, el 10 de junio para ser más precisos, va a haber una gran reunión, una reunión masiva en el Vaticano. Miren el titular: 30 ganadores del Nobel se reunirán en la Plaza de San Pedro para el evento Fraternidad Humana. Interesante, ¿no? Lo que está pasando. Y este evento es muy, muy relevante por varios motivos. Miren lo que dice: hacer resonar la palabra fraternidad en todo el mundo desde la Plaza de San Pedro. Ese es el objetivo que se han planteado. Hacer sonar la palabra fraternidad en todo el mundo. Y tratar de instaurar este estado de fraternidad, de paz y de seguridad. Es más, el día de hoy, 8 de junio, que estoy grabando este video, solicitó el Papa a todo el mundo, le solicitó a todo el mundo, indiferentemente de su religión o de su credo, si él especifica, no importa el credo, no importa tu tradición religiosa, dice él, el día de hoy te invito a hacer una plegaria, plegaria por la paz mundial. Y él está llamando a la paz mundial, a la fraternidad mundial. Pero como siempre, recordemos, lo que esta gente pretende, lo que esta gente nos vende, es que están trabajando por un mundo equitativo, justo, un mundo de paz y de seguridad. Quieren traer el paraíso a la tierra por mano de hombres, mas no por mano de Dios. Pero sabemos lo que dice la Biblia: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y es muy curioso que siempre destaquen este punto, ¿no? Paz, seguridad, fraternidad, igualdad, equidad, cuando la Biblia dice que no, que eso no es posible y que eso solamente llegará cuando Cristo instale su reino en esta tierra, ¿sí? Entonces, es un llamado que hace, es un llamado supuestamente cristiano, pero en realidad tiene mucho que ver con la unidad mundial, con el ecumenismo, con el globalismo. Está llamando a las naciones, a los políticos, a unirse, ¿sí? A ponerse bajo una sola bandera de la paz. Y él a la cabeza, ¿no? Porque siempre él tiene que ser el actor principal en este tipo de cosas. Miren lo que dice: inspirado en la carta encíclica del Papa Fratelli Tutti, esto que se está realizando y estos compromisos que se está pidiendo para los dirigentes mundiales y para las personas que van a asistir a este evento, está basado en la Fratelli Tutti, esta famosa encíclica que en este mismo canal examinamos. Aquí ustedes pueden encontrar un video hablando sobre esta encíclica y van a ver que esta encíclica lo único que está promoviendo es el globalismo, es tener un gobierno mundial, tener una autoridad mundial, darle al Papa nuevamente ciertos poderes o ciertas atribuciones. Y aparte de eso está basado en principios que se asemejan demasiado a la masonería, entre otras cosas. Entonces esta encíclica no es nada bueno. Pueden ver ahí el video donde hablo exclusivamente de esta encíclica. El evento reunirá artistas jóvenes y ganadores del Premio Nobel de la Paz de todo el mundo. Por la mañana, y ojo, ¿no? Siempre se ataca, siempre se va primero ¿a dónde? A los jóvenes. Saben que los jóvenes son vulnerables, su pensamiento es más vulnerable, es más moldeable y siempre se está apuntando allá. ¿Recuerdan la noticia anterior de la OMS? Lo del virus, la misma situación. Tenemos que hacer tratados generacionales, decía ahí. Entonces eso implica trabajar con los más jóvenes. Cosas que deberían llamar nuestra atención. Por la mañana, 5 grupos de trabajo se reunirán en el Vaticano. Premios Nobel, ecologistas. ¿Por qué ecologistas? ¿Qué tienen que ver ellos aquí? Estamos hablando de paz, de fraternidad. ¿El ecologismo dónde entra en todo eso? Claro que se puede relacionar, tiene ciertos vínculos, pero es interesante que metan ecologistas, especialistas en ecología, y activistas, ni siquiera especialistas, ¿no? La mayoría de estos son activistas,
¿sí? Metan activistas en este tipo de asuntos. Siempre el clima de por medio. Y ustedes saben para qué se está usando el clima. Ustedes recuerdan la encíclica Laudato Si, de la que hemos hablado en incontables ocasiones aquí. Y saben que está muy relacionado con el domingo en la imposición del descanso dominical. Entonces, siempre vamos a ver involucrado el ecologismo en todas estas reuniones, en todos estos encuentros, en todas estas cosas que se realizan actualmente. Estamos felices de unirnos al llamado del Papa a la fraternidad humana y a la paz, dijo Grandi. Sí, Grandi es el representante de la ONU que asistirá a esta reunión el 10 de junio. Como siempre, la ONU está presente, ¿no? Y bueno, no es el único, hay muchos más. Pero este es relevante porque miren lo que dice. Estamos felices de unirnos al llamado del Papa a la fraternidad humana y a la paz. Las naciones nuevamente se están tornando en pos de la bestia. Se están tornando. Aún no llega el punto en el que se doblegarán ante ella, pero se están tornando poco a poco. Por eso es que estos pequeños eventos que se dan de manera esporádica, aunque actualmente de manera más seguida cada vez, deben mantenernos alerta porque nos están llevando a ese estado de dominio papal que profetiza la palabra de Dios. Finalmente dice, presentarán al pontífice un documento, ¿sí? Todas estas personas, todas las autoridades, activistas, gente que está asistiendo a esta reunión, presentarán al pontífice un documento sobre la fraternidad y juntos lanzarán una campaña para recoger 1.000 millones de firmas. 1.000 millones de firmas, 1.000 millones de personas quieren comprometer para comprometerse o cumplir esta agenda de paz y fraternidad, para cumplir la Fratelli Tutti, una cosa interesantísima. 1.000 millones, hermanos, eso representa a 1/8 de la población mundial. Entonces es un proyecto bastante grande y es algo bastante ambicioso, y el único que podría lograr eso, pues, es el líder papal. 1.000 millones de personas comprometidas con Fratelli Tutti. Interesante. Seguimos con las siguientes dos noticias que están relacionadas a nuestra iglesia adventista. Tristemente, como ustedes saben, aquí cuando hay que hablar sobre algún punto de nuestra iglesia, de nuestra organización, pues hay que hacerlo. Es un mensaje de amonestación, sí, pero también es un mensaje de amor y un mensaje de alerta. Porque, hermanos, actualmente el enemigo está atacando al pueblo de Dios. Esto es señal de que el enemigo está atacando al pueblo de Dios. Si no fuéramos pueblo de Dios, no encontráramos estos ataques del enemigo, hermanos. Miren lo que está pasando actualmente con nuestra red de salud en Estados Unidos. Gracias a la financiación federal, Adventist Health ha implementado una política corporativa en todo el sistema que establece la atención basada en personas transgénero con asignaciones de habitaciones que afirman el género. Y bueno, yo he tratado de evitar muchas expresiones, palabras en este video, y estas son otro grupo de cosas por las que YouTube te censura. Espero poder que este video no sea censurado, ¿sí? Que este video no sea bajado, no sea sacado de la plataforma, porque estamos tratando de temas bastante delicados y este es uno de ellos. Esto es censura casi inmediata, así que vamos a tratar de hablar de una manera bastante sutil. Sí, entonces miren lo que está pasando, ¿no? Ustedes leyeron el subtítulo. Nuestra red de salud en Estados Unidos, a partir de esta semana o de la anterior, se pronunció respecto a las personas de esta comunidad, ¿sí? De este tipo de personas, y dijo que no deben ser rechazadas y más bien deben ser promovidas. Prácticamente lo que están promoviendo es la agenda de este tipo de personas, ¿sí? Están promoviendo su agenda. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, no hay nada de malo en que estas personas accedan a los servicios de salud de nuestra iglesia. Es más, eso está muy bien, eso está excelente, y ojalá más gente, pues, de esta comunidad se decidiera por usar nuestros servicios de salud. Pero eso sería así y eso sería bueno si el enfoque de nuestros servicios de salud fuera presentarles la verdad presente y presentarles a Cristo como su Salvador, aparte de brindarles sus servicios de salud, porque se supone que nuestras instituciones están para evangelizar, están para salvar. Sí, pero lo que está pasando aquí es que
están trayendo a las personas de esta comunidad sin tener ninguna obligación, o más bien dicho, completamente sin tener nada que ver con nuestra iglesia, con nuestra religión, con nuestras creencias, ni siquiera con Cristo. No se les está atrayendo para hablarles de Dios, no se les está atrayendo para que dejen sus malos caminos, sus malas conductas contrarias a la palabra de Dios. No, simplemente se está promoviendo más bien sus conductas, porque ahora en estos centros ya no se va a hablar en cuestión de sexos, sino de géneros. Eso es lo que está pasando, ese es el meollo del asunto. Ya no existe el sexo masculino ni femenino en los hospitales adventistas de la red Adventist Health. Ya no existe. Ahora solo existe el género. Y se va a clasificar a las personas por su género autopercibido y no por su sexo. Que ya desde un principio en una institución médica, sea o no sea cristiana, esto ya es una aberración. Porque estamos hablando de ciencia y estamos hablando de salud, y necesitas un enfoque científico, un enfoque biológico, biologicista, si quiere decirse de alguna manera, en el cual pues existe sexo femenino y masculino y punto. Miren lo que dice. Esta red de salud consta con 400 sitios de atención. ¿Sí? Son 400 centros de salud, hermanos, que están implementando esto. Adventist Health también afirma que su misión es la expresión de la fe adventista y una expresión contemporánea del ministerio sanador de Jesús. En otras palabras, esta frasecita suena a nada, pero expresa mucho. Dice que lo que buscan las instituciones adventistas, las instituciones médicas, es la expresión de la fe adventista y una expresión contemporánea del poder sanador de Jesús. Es decir, se están acomodando a las corrientes ideológicas modernas. Están acomodando el ministerio de Cristo, están acomodando el ministerio de salud de nuestra iglesia a las expresiones contemporáneas, no a las expresiones bíblicas o el espíritu de profecía, ellos mismos lo están diciendo, sino a las corrientes contemporáneas, hermanos. Por eso es que están aceptando a este tipo de personas y están identificándolas como ellos dicen. Ahora miren, ¿qué implica todo esto? Esto implica que el personal que trabaja ahí adentro, sea médico o no sea médico, está obligado, por ejemplo, a referirse a estas personas con el pronombre que ellos elijan. Si se identifican como ella, siendo un él, ellos tienen que tratarle como ella, aunque eso vaya en contra de sus principios y de la verdad observable. ¿Notan? Esto es autoritario, esto es dictatorial. Esto es peligroso, porque ahora te están imponiendo la manera en la que tienes que hablar. Te están imponiendo la manera en la que tienes que referirte a estas personas. Te están imponiendo una realidad que tú tal vez no compartas. De ahí uno de los peligros. Y cuando se acepta este tipo de cosas que parecen insignificantes, solo es la puerta de apertura a cosas mucho más grandes. ¿Sí? Ahora, fíjense en esta declaración que hace el documento oficial emitido por Adventist Health. Todas las áreas de atención al paciente se ven afectadas por esta política. Todas las áreas. ¿Por qué eso llama la atención, hermanos? Si viene una persona de esta comunidad y dice que tiene que ser hormonada, viene por una terapia de hormonización, el centro de salud tiene que proporcionársela. ¿Se dan cuenta? No, aquí no se está trayendo a esta gente para evangelizarlas, se las está trayendo para afirmarlas, para promover sus conductas. Esa es la cuestión, porque dice que todas las áreas de salud están afectadas por estas nuevas políticas. Entonces, si viene una de estas personas, pide una hormonización, pide un cambio de sexo, lo cual no existe, dicho sea de paso, la institución médica tiene que hacerlo. Si pide una operación en la cual tienen que cercenarse ciertos órganos funcionales de su cuerpo, pues tienen que hacérsela. Si pide atención psiquiátrica o psicológica con enfoque de género, tienen que brindársela. Notan por qué es peligroso todo esto y notan cómo la institución médica que lleva el nombre de nuestra iglesia tiene que someterse a lo que se le está imponiendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que imponerse? Miren lo que dice.
Esta declaración corporativa dice que debido a que Adventist Health recibe asistencia financiera federal, no discriminará la identidad o expresión de género, la orientación sexual o la condición en la que se encuentre la persona, ¿no? Sino que tiene que brindarles los tratamientos y servicios. Y sí, tiene que brindárselos, es correcto, pero no tiene que promover sus conductas. ¿Por qué? Porque supone que es una institución cristiana, es una institución adventista que tiene que levantar el estandarte de la verdad y los principios morales que defendemos como iglesia. ¿Sí? Entonces, promover no es lo mismo que aceptar a esta gente. Sí, hay que aceptarla porque todos necesitan de Cristo. Ellos necesitan de Cristo, yo necesito de Cristo. Una institución adventista tiene que aceptar a estas personas, pero tiene que tratar de llevarlas a Cristo, no promover sus conductas, que hecho sea de paso son autodestructivas y les hacen mucho daño a ellos mismos, más que hacerles un bien. Pero de eso podríamos tratar en otro video. Hay muchos estudios científicos, yo les estoy hablando desde la ciencia, no desde la religión, que demuestran que las personas de esta comunidad pues tienen muchas afectaciones que los ha llevado a asumir este tipo de conductas. Así que mucho cuidado con ese tipo de maneras de pensar, ¿sí? Estas son las consecuencias de financiar organizaciones religiosas y ministerios con dinero de los impuestos. Dice la Biblia claramente, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahora se están financiando, reciben financiamiento las instituciones adventistas de parte del Estado. ¿Cuál es el problema con eso? Porque si recibes dinero de alguien, tú te comprometes con ese alguien. Aquí la iglesia se está comprometiendo con el Estado al recibir dinero del Estado y por ende tiene que implementar las políticas que el Estado le imponga. Y eso está muy mal, porque si el Estado impone políticas de género que van claramente en contra de los principios éticos y morales de nuestra iglesia, pues la institución tiene que hacerlo porque está recibiendo dinero de parte del Estado. ¿Se dan cuenta? Y recuerden ustedes, ¿qué fue lo que pasó cuando la iglesia se alió con el Estado allá por el siglo IV después de Cristo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios prohíbe este tipo de uniones? Aquí tenemos un ejemplo claro. Y este tipo de cosas pueden seguir escalando hasta límites que uno ni se imagina. Algo que llama la atención de este artículo es que las autoridades de estos centros médicos están permitiendo que sus doctores pues, puedan ser objetores de conciencia. Si alguno de ellos siente que no es lo correcto y se niega a brindarle cierto tipo de servicios a las personas de esta comunidad, puede ser un objetor de conciencia y pues remitir a esta persona a otro especialista. Pero lamentablemente, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Ya se ha visto en Estados Unidos muchas veces cómo debido a la presión de estos lobbies, a la presión de estas agendas de este tipo de comunidad, pues se ha dado el brazo a torcer. Se ha demandado, se ha denunciado, se ha llevado a procesos judiciales a aquellos médicos especialistas profesionales que se han negado a prestarles un servicio. Entonces, decir que ellos pueden ser objetores de conciencia no es una garantía al 100% de que realmente van a poder estar ejerciendo ahí tranquilamente. Así que a los que todavía tengan sus bases y sus principios claros como cristianos, como adventistas, pues se les vienen tiempos difíciles dentro de estas instituciones. Aparte de eso, pues, fíjense, aquí estamos hablando de todo lo respectivo al género y esos asuntos, pero si esto está siendo financiado por dinero del Estado y cuando el Estado diga sus instituciones tienen que hacer interrupciones del embarazo, voy a usar esa expresión, disculpen, es una expresión muy equivocada, no es una expresión válida, pero para tratar de evitar la censura, vamos a usar esa expresión. Si estas instituciones dicen que tienen que hacerse interrupciones voluntarias del embarazo, la palabra con A, B, O, R, T, O, pues las instituciones adventistas tienen que acatar eso. Están recibiendo dinero del Estado. Y en Estados Unidos hay muchos estados que tienen este procedimiento como algo legal, como algo permitido y promovido. Y en esos estados donde está permitido y promovido, si se les impone a las instituciones médicas adventistas que realicen este procedimiento,
tienen que hacerlo. Y de hecho que ya se ha visto unas cuantas veces, unos cuantos casos. Entonces, mucho cuidado con lo que está pasando. Y este es un llamado, hermanos, no a salir de la iglesia, no a salir de la organización, no a tal vez, qué sé yo, rebelarse en contra de la iglesia, sino a estar alertas de este tipo de engaños sutiles y de estas cosas que están pasando. Y si alguna persona, alguna autoridad, algún líder de nuestra iglesia casualmente pueda ver este video, es un llamado a defender la verdad, a defender la Biblia y a defender la conciencia de estas cosas que están pasando. Y si si algún líder de iglesia local, de distrito, algún pastor puede ver este video, pues igualmente es un llamado a defender los principios de la palabra de Dios y no lo que dice el Estado, no lo que dice el mundo, no lo que dice las ideologías que hoy en día hacen tanta presión. Bueno, eso con respecto a esta noticia. Y por último, quería presentarles esto. Miren esta página, se llama Shabbat Programs. Es una página estadounidense que creó una inteligencia artificial, que creó un sistema de inteligencia artificial llamado Pregúntale a Elena de White. Cosa interesante, hermanos. Hermanos, si quieren saber un poco sobre los peligros de la inteligencia artificial y qué deberíamos nosotros hacer o cuál debería ser nuestra opinión como cristianos, vayan a ver el último video que subí en mi canal, que es la transmisión que hicimos con 4 ministerios, donde hablamos acerca de este tema. Entonces, vayan a ver por qué la inteligencia artificial puede tornarse en algo peligroso. Actualmente es una buena herramienta, sí, tiene muchas utilidades, ha servido para muchas cosas, es verdad, pero asimismo también representa un peligro. Tiene muchos factores o muchas características que pueden llegar a convertirlo en un peligro y en una herramienta usada para el mal, que de hecho ya se está usando para el mal. Y en cierta medida, en el aspecto espiritual, cosas como esta están empezando a surgir. Que claro, bueno, vamos a hablar un poco de ello, ¿no? Para que tengan un contexto. ¿Qué es lo que está haciendo esta inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hicieron estos desarrolladores? Crearon este programa donde, como tú puedes ver, solo está en inglés lamentablemente, pero no es muy difícil de comprender, ¿sí? Como pueden ver, dice chat con la hermana Elena de White. Chatea con la hermana Elena de White. Sí, bueno, en realidad aquí dice con los libros de Elena de White. Sí, le cambiaron esto no estaba antes. La palabra books no estaba al principio cuando crearon esto. La añadieron recientemente, justamente porque hubo mucha controversia. Entonces dijeron, bueno, no está chateando con Elena de White, sino con los libros de ella. Una manera elegante de evadir lo que está pasando. Pero aquí mismo dice, cuando tú ya conversas con esta inteligencia artificial, te dice, pregúntale a la tía Elena, hazle una pregunta a la tía Elena. Y aquí escribes tu pregunta y supuestamente ella te responde. En otro de los anuncios, miren, ellos hicieron una declaración oficial, ¿no? Al principio ellos publicitaron esto como hablar con Elena de White y traerla de vuelta a la vida. Están resucitando a Elena de White mediante la inteligencia artificial. Hermanos, ¿no es acaso esto muy parecido a una tabla de Ouija, por ejemplo? A un medium que contacta con los muertos. Ahora puedes hablar con Elena de White. Elena de White murió hace más de 100 años, hermanos. Pero ahora puedes hablar con ella. Y ella te va a responder, solo tienes que escribirle aquí. Interesante, ¿no? Y claro, es una recopilación de sus escritos. Pero hermanos, para consultar o investigar a Elena de White mediante algún dispositivo electrónico, ya existen muchos medios y muchos materiales. Supuestamente esto lo hacen para hacerlo más accesible. Y sí, tiene su encanto, ¿no? Pero realmente es algo más o menos innecesario. ¿Sí? Más o menos innecesario porque actualmente ya existen muchas herramientas que te ayudan a investigar en los escritos de Elena de White. Entonces, ¿por qué pretender resucitar a un muerto? ¿No es esto una forma de espiritismo moderno? Mucho cuidado a las repercusiones que puede tener en un futuro, porque las inteligencias artificiales actualmente son herramientas, pero en algún punto podrán adquirir conciencia o podrán dar declaraciones
con ciertos sesgos cognitivos, con ciertos sesgos ideológicos, esa es la palabra, lo cual ya está pasando. Por ejemplo, miren lo que yo le pregunté. Le hice una pregunta, ¿no?, para ver qué pasa. Y le puse, ¿qué es el ecumenismo? ¿Sí? ¿Qué es el ecumenismo? Así, una pregunta sencilla. Y comienza diciendo, no estoy segura. Lo cual ella nunca diría, ¿no? Dicho sea de paso, no estoy segura. Y empieza a responder, ¿no? Y dice, mi enfoque es promover la unidad a través de la creencia en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Todo correcto hasta ahí. Y bueno, sigue hablando un poco, ¿no?, sobre la importancia de la unidad, sobre la importancia de estar juntos, de no dejarnos engañar por Satanás, no darle oportunidad de que nos ataque. Si estamos unidos, no puede con nosotros. Más o menos todo eso dice aquí, ¿no? Y al final menciona esto. Nosotros debemos promover el amor entre nosotros hacia otros y trabajar juntos para la salvación de las almas, sin importar, o más bien dicho, dejando de lado las diferencias que nos dividen. Ambiguo, ¿no? Ambiguo, pero llama la atención. Las diferencias que nos dividen. ¿No es ese un mensaje más similar al papal que al adventista? Dejemos de lado las diferencias y concentrémonos en el amor, concentrémonos en la unidad. Básicamente esa es la respuesta que supuestamente me dio Elena de White. Entonces noten cómo una inteligencia artificial pues puede tener ciertos sesgos y misteriosamente esos sesgos siempre son para el lado incorrecto, ¿no? Llama la atención. Entonces, ¿qué mejor que consultar directamente a sus libros o electrónicamente hacer una búsqueda con el tema específico que queremos saber y no recurrir a una inteligencia artificial que se hace pasar por alguien que ya ha fallecido, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto, que a mí más me suena a una especie de espiritismo moderno que de herramienta electrónica. Podrán decir que exagero un poco, pero tenemos nuestras razones, ¿no? Y pueden ir a ver la transmisión que les estoy mencionando para conocer más a fondo sobre este asunto. Muy bien, queridos hermanos, y antes de terminar, sí, dicho sea de paso, no tengo nada en contra de los desarrolladores de esto. Yo entiendo que su intención, de hecho, es buena, sí, su intención es buena. Lamentablemente, pues, las intenciones buenas no siempre son suficientes, sí, pero yo sé que los desarrolladores de esto lo están haciendo con buen ánimo, de buen afán y con buenos objetivos. Sin embargo, pues, por lo que se puede ver, no han comprendido las connotaciones que puede traer esto. Entonces, eso quería nada más aclarar y pues ir terminando ya con este video de noticias. Sin nada más que decir, queridos hermanos, les agradezco mucho por haber visto este video hasta el final. No olviden suscribirse, compartir, comentar el video. Que Dios les bendiga mucho y hasta la próxima.